Distinguidos, buenas noches. El día de hoy vamos a ver lo que es el cálculo del NPSH disponible del sistema de succión. En primer lugar, el NPSH, por sus siglas en inglés, es el Net Positive Suction Head, o la altura neta positiva de aspiración. Y se trata de la diferencia entre la presión del líquido en el eje del impulsor y la presión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo. O también, dicho de otra forma, es la presión absoluta mínima que debe de haber a la entrada de la bomba para evitar el fenómeno de la cavitación. Vamos a hablar un poco de lo que es una bomba centrífuga, algo breve. Una bomba centrífuga es una máquina hidráulica compuesta por un impulsor o rodete que, accionado desde el exterior mediante un motor, transmite al líquido la energía necesaria para obtener una presión determinada. Dicha bomba centrífuga está basada en un principio muy simple. El líquido se dirige al centro del impulsor y por medio de la fuerza centrífuga lo arroja hacia la periferia de los álabes, canalizándose en el difusor de salida, o sea, en el difusor que posee la voluta. Para poder calcular el NPSH disponible, debemos de conocer también que en función de las características de nuestro sistema, o sea, nuestro caudal ITDH, vamos a obtener en la curva característica el NPSH requerido de la bomba. O sea, que el NPSH disponible debe de ser mayor que el NPSH requerido para que no exista lo que es el fenómeno de la cavitación, la cual consiste en la cavitación en que si el NPSH requerido es mayor al disponible, vamos a tener burbujas minúsculas de aire, las cuales van a implosionar cuando cambien a una presión mayor ya en el impulsor y los rodetes, y eso va a provocar eventualmente que el impulsor pierda eficiencia debido a que va a haber mucha corrosión en los álabes, y eventualmente también habrá que cambiar la bomba o partes de la bomba, como sería la propia voluta. El NPSH disponible se calcula mediante estas fórmulas. Bueno, si es una sola fórmula, lo que pasa es que acá, si la succión es positiva, tenemos que la altura de succión va a sumarse, y si es negativa, se va a restar. Vamos a verlo más al paso. ¿Por qué necesitamos la altitud? O sea, la altitud donde vamos a emplazar nuestro proyecto. Esto es porque a mayor altitud vamos a tener presión atmosférica menor a la que existe en el nivel. La presión atmosférica al nivel del mar son 10.33 metros de columna de agua, o 760 milímetros de mercurio, o 101.300 pascales. Eso va a ir dependiendo de las unidades que ustedes quieran trabajar o se les exija trabajar en esas unidades. Para calcular la presión atmosférica en nuestro proyecto, tenemos dos formas. Utilizar esta fórmula, que es 10.33 menos la altitud entre 900. Ahí vamos a tener una presión atmosférica estimada. O podemos utilizar estas tablas para poder determinar, en función de la altitud, la presión atmosférica. Por ejemplo, en el caso de que tengamos nosotros una altitud de 1300 que no tenemos en esta tabla, vamos a tener que hacer una interpolación con estos números para determinar la presión atmosférica en la altitud deseada. Por eso yo prefiero utilizar esta fórmula. Miren acá, a 1000 metros de altura vamos a tener 9.22 metros de columna de agua. También necesitamos saber la temperatura del agua para poder entonces, en función de esta, determinar la presión de vapor del agua. Vamos a ver.
tenemos esta tabla. A diferentes temperaturas tenemos diferentes presiones de vapor. Al aumentar la temperatura, también aumenta la presión de vapor, o sea que es directamente proporcional a la temperatura. Y la presión atmosférica es inversamente proporcional a la altura. Ya conocemos estos 4 datos. Ahora, la gravedad específica. Como sabemos, la gravedad específica es la comparación de la densidad de una sustancia con la densidad del agua. En este caso, como es agua, si hacemos una comparación entre la densidad del agua y la propia densidad del agua, va a dar casi 1. No da 1 porque también la gravedad específica va en función de la temperatura. Aquí tenemos, por ejemplo, que para 25 grados la gravedad específica, aquí tiene que decir gravedad específica. La gravedad específica es 0.997. Tipo de succión. Tenemos 2 tipos de succión, la positiva y la negativa. Cuando una succión es positiva, cuando el nivel del agua se encuentra por encima del eje del impulsor. También se da cuando tenemos, por ejemplo, una bomba sumergible que está en el fondo de nuestra cisterna, por ejemplo, o una bomba sumergible para pozos de extracción de agua. Eso sería una carga positiva o una succión positiva. La succión negativa viene siendo lo inverso a eso, cuando el nivel del agua se encuentra por debajo del eje de la bomba. Ejemplos que podemos ver es en las cisternas, por ejemplo, cuando tenemos bombas horizontales, cuando tenemos esa bomba, por ejemplo, en una caseta que está al nivel del terreno, vamos a tener una succión negativa. Luego, la altura de succión, ese dato lo vamos a obtener de acá, de nuestro diseño del cálculo de bombeo. O si quieren, si por ejemplo no tienen estos cálculos, pueden determinar la altura de succión o la altura que estimada ustedes le van a dar de profundidad a su cisterna, en caso de que sea una cisterna. Las pérdidas en la succión, esas la calculan mediante Manning, Darcy Weisbach, Hazen Williams, Flaman, cualquier autor. Ustedes calculan esas pérdidas en la succión. Ojo, tienen que tener pendiente que solamente es la tubería horizontal y vertical en la succión. Un factor de seguridad de 0.50 metros es para tener un rango de seguridad entre el NPSH disponible y el requerido. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros nuestro NPSH disponible? Tomamos una de las 2 fórmulas en función del tipo de succión. En este caso es una succión negativa, utilizamos esta fórmula. La presión atmosférica menos la presión de vapor entre la gravedad específica. Muchos autores, de hecho, no utilizan la gravedad específica en la fórmula debido a que casi mente es 1 y no va a hacer mucha diferencia en la fórmula, pero a mí me gusta utilizar menos la altura de succión menos las pérdidas. Tenemos en este caso un NPSH disponible de 6.446 metros de columna de agua. Tiene que ser metros de columna de agua porque no es lo mismo metros, que esto viene siendo una unidad de altura, y metros de columna de agua, que es una unidad de presión. Ahora, con este dato, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos un comparativo con nuestra curva característica para ver si no existe cavitación. Si cuando nosotros vamos a nuestra curva característica no tenemos cavitación, o sea, el NPSH
que requiere la bomba es menor que el que calculamos, quiere decir que no va a existir cavitación, o sea que estamos bien. Ahora, si tenemos un NPSH requerido mayor que el disponible y no podemos cambiar de bomba, por ejemplo, porque ya la compraron o porque el cliente quiere ese tipo de bomba, tenemos varias opciones. Disminuir las pérdidas o disminuir la altura de succión. Esos son dos de los puntos que pueden utilizarse para disminuir o para aumentar, mejor dicho, el NPSH disponible. Porque recuerden que si yo disminuyo la altura de succión, mira lo que va a hacer. Va a aumentar el NPSH. ¿Cómo yo disminuyo las pérdidas? Cambiando de diámetro, aumentando de diámetro en la succión, porque si aumento de diámetro, disminuye lo que es las pérdidas. Pero ojo, hay que tener en cuenta que si yo aumento de diámetro, okay, tengo menos pérdidas, pero puede que la velocidad esté por debajo de la normativa, entonces tampoco se puede. Esto es así de simple. Espero que si tienen alguna duda, sugerencia, pueden escribirme en los comentarios. Pueden de hecho también escribirme a mi Instagram, que lo voy a dejar en la descripción, o mi WhatsApp. Estamos a las órdenes y que tengan buenas noches.